Siempre que vamos a un pasaje como este pasaje que recién hemos escuchado, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es un pasaje que nos ejemplifica a cada uno de nosotros, a todos. Estábamos bajo condenación, todos bajo condenación. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No hay condenación para el que ha creído en el Señor. Ninguna. Y el Señor dijo claramente, allá en San Juan capítulo 5, texto 24, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No hemos pasado de muerte a vida por buenos. No hemos pasado de muerte a vida porque somos una raza especial. No. Hemos pasado de muerte a vida porque ya no hay condenación sobre nosotros. Y no hay condenación porque hemos creído en el Señor como nuestro Salvador. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados y le hemos recibido como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Amigo, usted debe pensar, usted debe reflexionar y decidir, definitivamente decidirse para entregar su vida, arrepentido, convencido de sus pecados, juzgándose a sí mismo, porque eso es la convicción de pecado, es el juicio personal que nosotros tenemos de nosotros mismos por haber pecado. Venga, Señor. Quiero invitarles nuevamente a abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 8. Vamos ahora para ir viendo ya la segunda conclusión sobre la persona del Señor Jesucristo. Carta a los Hebreos, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 4. Luego pasamos al capítulo 7, retrocedemos y al versículo 24. Hebreos 8, verso 4, y luego el capítulo 7, verso 24. Nos dice la palabra del Señor, Hebreos 8, 4, así que si estuvieses sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Verso 24 del capítulo 7, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Quiera el Señor derramar su bendición a nuestras vidas con su santa palabra leída. Bueno, nos encontramos aquí en esta segunda conclusión de esta carta a los Hebreos y tiene como propósito demostrar la superioridad del sacerdocio del Señor Jesucristo. Cristo tiene un sacerdote que no es un sacerdocio, que no era un sacerdocio semejante al sacerdocio arónico, no era semejante a los descendientes de Aarón que también llegaron a ser sumos sacerdotes y sacerdotes, porque los hijos de Aarón eran sacerdotes y Aarón era el gran sumo sacerdote. Esa era la escala jerárquica en el servicio sumo sacerdotal. Estaba el sumo sacerdote, luego los descendientes de Aarón eran sacerdotes y posteriormente, al morir el sumo sacerdote, otro sacerdote descendiente de Aarón, elegido por Dios, era ungido en lugar de su padre Aarón. Y así continuó el sumo sacerdote todo el tiempo de que duró el tiempo de la ley. Hubo sumos sacerdotes para el tiempo del Señor. Se encontraba el sumo sacerdote Anás y Caifás. Eran sumos sacerdotes, uno ya había cesado y el otro estaba ejerciendo el sacerdocio, pero uno era el suegro y el otro era el yerno, y mancomunadamente estaban allí ejerciendo el juicio en contra del Señor Jesucristo. Ahora, aquí la conclusión sobre el Señor dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Muy importante lo que esta conclusión está hablando del Señor Jesucristo. Si Él estuviera sobre la tierra, si Él viviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? No, porque hay sacerdotes que presentan sus ofrendas, su servicio, según la ley, ¿verdad?
según la ley. Ahora, según la ley, de acuerdo a la ley, de acuerdo con la ley, no podía ser sacerdote porque la ley no era la realidad, sino figura y sombra de los bienes venideros. Revisemos eso. Él, según la ley, no podía ser sumo sacerdote porque la ley solamente estaba reflejando una sombra, una figura de los bienes venideros. Y vamos a leer ahí en Hebreos siempre, capítulo 8, texto 5. Dice Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces aquí estos sacerdotes, sumos sacerdotes y sacerdotes, estaban sirviendo no a la realidad. Estos no estaban sirviendo a lo que era verdadero, sino a lo que era sombra, a lo que era una figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Qué es una sombra? ¿Qué es una figura? Bueno, una sombra es imagen, si quieren notar, una sombra es imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco sobre una superficie. Sombra, imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco sobre una superficie. Esa es una sombra. La figura se emplea para referirse a la forma, apariencia o imagen exterior de una persona o cuerpo. Repito, figura se emplea para referirse a la forma, apariencia o imagen exterior de una persona o cuerpo. Entonces, la sombra era una imagen oscura. Es fácil determinar que es una sombra, es algo opaco que puede detener la luz y presenta ahí una sombra, pero no es la realidad. La realidad es otra. Y eso era el servicio de acuerdo a la ley, era sombra y figura de los bienes venideros. Cristo entonces no podía servir de acuerdo a la ley porque Él no venía a servir a la sombra ni a la figura. No, porque Él era ya la realidad que representaban las sombras y las figuras. Capítulo 9, texto 8 y 9. Capítulo 9, texto 8 y 9 dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces, aquí encontramos que el tabernáculo erigido por Moisés, donde estaban constituidos el lugar santísimo, el lugar santo y los atrios, y donde los sacerdotes entraban para ofrecer sus cultos, sus sacrificios. Dice aquí que el Espíritu Santo daba a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Mientras estuviera el tabernáculo aquí en la tierra, entonces no se daba paso a el lugar santísimo en la parte celestial, en el cielo, ¿verdad? Los cuales, el tabernáculo, el lugar santísimo en la tierra, el lugar santo donde entraban los sacerdotes para ministrar, solamente era la imagen de aquel tabernáculo celestial que no fue hecho a manos humanas. Entonces, de acuerdo a la ley, Cristo no podía servir porque el servicio era sombra y figura. El tabernáculo también era un símbolo aquí en la tierra. Capítulo 9, texto 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora
por nosotros ante Él. ¿Dónde entró Cristo? Mire, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, Él llegaba al templo. Llegaba al templo y allí enseñaba, pero el Señor hubo un lugar donde nunca entró en el templo. A ver si alguien me dice. Hay un lugar donde el Señor nunca entró en el templo. Sí entraba donde podían entrar las personas. Cuando en el tiempo de Herodes había un lugar para donde podían estar los judíos, los israelitas, que no eran sacerdotes, y los levitas, y había un lugar donde también podían estar exclusivamente las mujeres. Una sala solo para las mujeres. Pero había un lugar donde no podía entrar ni cualquier judío común y corriente, ni tampoco podía entrar el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el lugar? Lo dice aquí. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora con nosotros. Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, ¿a qué lugar fue el que el Señor no entró? Lugar santísimo. Lugar santísimo. ¿Quién podía entrar en el lugar santísimo? ¿Quién era el único que podía entrar en el lugar santísimo? El sumo sacerdote, todas las veces que quisiera. No, todas las veces no. Ya eso lo hemos aprendido, ¿verdad? Entraba una vez al año. ¿En qué mes entraba el sacerdote? Una vez al año. Vamos a ver si hay todavía masa gris ahí. Ya captado. ¿En qué mes entraba el sumo sacerdote una vez al año? Recién lo hemos aprendido anteriormente. En el mes séptimo entraba el sumo sacerdote una vez al año. ¿Y qué era lo que el sumo sacerdote iba a hacer una vez al año cuando entraba ahí? Iba a hacer la expiación de sí, por sí, y también por el pueblo. Con sangre entraba con la sangre del becerro que era sacrificado por su persona y por los de su casa, y también entraba con la sangre del macho cabrío, un macho que era sacrificado por el pueblo y otro macho cabrío que era soltado a sacer. ¿Usted recuerda? Era enviado al desierto. Y allá ese macho cabrío era abandonado ahí, llevaba la culpa, el pecado del pueblo sobre su cabeza, pero el otro macho cabrío era sacrificado y su sangre tomada en un hebrío, y el mes séptimo, el sumo sacerdote entraba con esa sangre para hacer expiación por el pueblo, una vez al año. Lo dice aquí en el capítulo 9 de Hebreos. En el versículo 7 dice: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecen por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Cristo, el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, no tenía acceso al lugar santísimo. ¿Por qué? A ver si alguien me contesta por qué el Señor no tenía acceso al lugar santísimo, con todo y que era el Hijo de Dios, con todo y que vivió en un cuerpo santo, sin mácula, sin mancha, con todo y eso el Señor no entró en el lugar santísimo aquí en la tierra. Porque él no era una sombra, no era un tipo, él era la realidad. Era la realidad y no podía participar en cierta medida de la sombra, pero había algo más por la que el Señor no entró ahí. Porque no era sumo sacerdote de acuerdo al orden Aarón. No era sumo sacerdote de acuerdo al orden Aarón. Capítulo 10, texto 1. Otra vez reforzando este asunto de la sombra y la figura. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Y aquí ya no se incluye, ya no se determina la ley. Dice: porque la ley tiene la sombra. ¿Qué sombra tiene? La sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La ley era una sombra, no era la imagen misma.
de las cosas. No. Y dice que la ley, lo que es la imagen, no la imagen misma, sino la sombra, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, tantos sacrificios presentados de ovejas, sacrificios de becerros, de carneros, de machos cabrillos, de vacas alazanas, todos esos sacrificios presentados nunca pudieron quitar o hacer perfectos a los que se acercaban continuamente. Ni el sumo sacerdote cada año, con todo y que él podía hacerlo cada año en el mes séptimo, no podía ser perfecto, ni él mismo podía hacerse perfecto con relación a esos sacrificios, porque solamente era una sola, no la imagen misma. La imagen misma era la persona del Señor Jesucristo. Bien, era una sola. Y ahí para mí iba a haber una contradicción de términos. Si el Señor entraba, violaba el sumo sacerdocio Aarón, porque él no era descendiente de Aarón. Si el Señor entraba, rompía la línea de orden que Dios había establecido, porque él era de todo lo que se venía hablando. Hablaban los corderos de Cristo, hablaba el macho cabrillo de Cristo, la sangre hablaba de Cristo, el tabernáculo hablaba de Cristo, el arca hablaba de Cristo, las cortinas que estaban ahí hablaban de Cristo. Todo eso era sombra, era figura, era imagen de la realidad y era el Señor. Un tipo, anoté aquí, lo quise poner porque si quiere anotar la palabra tipo, se hace referencia a aquellos acontecimientos históricos. Tipo, usted va a hablar de sombra, figura, tipo. Y tipo se hace referencia a aquellos acontecimientos históricos. No, se hace referencia a aquellos acontecimientos históricos, personas o cosas del Antiguo Testamento que establecen una conexión con hechos, personas o cosas del Nuevo Testamento. Es práctico entender. Es práctico entender. El tipo es un acontecimiento histórico de una persona, de una cosa que establece una conexión con personas o hechos o cosas en el Nuevo Testamento. Los hechos, cosas y personas en el Nuevo Testamento no son tipos, son antitipos. Antitipos. El tipo se encuentra en el Antiguo Testamento. Alguien me muestra un tipo de un antitipo en el Nuevo Testamento. Un tipo en el Antiguo Testamento. No tipo en el argot común de la persona de ese tipo. No se refiere a ese tipo. Tipo era una conexión, un hecho histórico, un acontecimiento, ¿verdad?, que representaba, Israel, que fue sacada, rescatada de Egipto. ¿Tipo de quién es? Moisés, que fue con mano poderosa de parte de Dios a rescatar al pueblo. ¿Tipo de quién es? Pues Cristo vino a salvar. El antitipo es Cristo, es el Señor Jesucristo. Quiero que vayan captando esa idea. Capte la idea. Tipo, un hecho histórico, un acontecimiento, una persona o cosa en el Antiguo Testamento que hace una conexión con personas, hechos o cosas del Nuevo Testamento. Muy bien. Conforme a la ley, entonces el Señor no podía ser sumo sacerdote, ya hemos visto, porque la ley era sombra, era figura, no era la imagen misma de las cosas. Y de ahí conforme al sacerdocio, de acuerdo con el sacerdocio arónico, no podía, porque pertenecía a otra tribu. El Señor no pertenecía a la tribu de esa ya te la estaba entiendo. El Señor no pertenecía a la tribu de Leví. Él pertenecía a la tribu a la palma, está rescatada. No, usted también está fácil. Pertenecía a la tribu de Judá. Esa era la línea.
del Señor Jesucristo, la tribu de Judá. De allí nació el Señor. David, el rey David, era descendiente de la tribu de Judá. Y el Señor Jesucristo era hijo de David, de acuerdo a la línea sanguínea del Señor Jesucristo. Era descendiente de la tribu de Judá. Entonces, de acuerdo con el sacerdocio arónico, no podía porque pertenecía a la tribu de Leví y el Señor descendía de la tribu de Judá. Conclusión: puesto que el Señor no podía servir por ser de otra tribu, eso lo cambia todo. Fue necesario entonces un cambio. Si Cristo no era levita, si Él no pertenecía al sacerdocio arónico, entonces era necesario un cambio de toda la estructura. Todo. ¿Qué cambio de qué tenía que haber? Tenía que haber cambio de tribu, cambio de sacerdocio, anoten, cambio de tribu, cambio de sacerdocio, cambio de ley, cambio de pacto y también había cambio de culto. Miren cuántas cosas se cambiaron. Hubo cambio de tribu, hubo cambio de sacerdocio, hubo cambio de ley y también cambio de pacto y hubo cambio de culto. Todos esos cambios se llevaron a cabo por la persona del Señor Jesucristo. Él no era de la tribu de Judá, de Leví, sino de la tribu de Judá. Entonces, cambio de tribu. Vamos viendo en primer lugar, cambio de tribu. Hebreos capítulo 7, texto 14. Y si alguien lo tiene y quiere leerlo, le agradecería. Hebreos 7, 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Gracias. Él vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. En verso 13, allá atrás dice: y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Mire, de otra tribu, nadie absolutamente sirvió al altar. Y manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, lo dice completamente claro ahí. Él vino de la tribu de Judá y algo muy importante. Allí al final del texto 14 dice: de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. No había ningún indicio, ningún asomo, ninguna enseñanza, ninguna instrucción dada de Dios a través de Moisés para que de la tribu de Judá se efectuara un sumo sacerdote. No había nada de Moisés sobre la persona del Señor Jesucristo en cuanto al sacerdocio. Entonces hubo cambio de tribu. El Señor era de otra tribu. También hubo cambio de sacerdocio. El orden de Cristo no era el sacerdocio arónico de la tribu de Leví, sino de otro orden. Vamos a revisarlo. Hebreos capítulo 5, texto 5 al 6. ¿Alguien más quiere leerlo? ¿Sí? Hebreos 5, 5 al 6, que tengamos participación esta noche. Hebreos 5, 5 al 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Gracias, Manuel. ¿Y alguien más nos lee capítulo 7, texto 10? Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Gracias, hermano. Miren, aún no estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Quién era el padre del Señor Jesús? Según esta referencia, según este versículo, ¿a qué padre? ¿En lomos de qué padre se encontraba el Señor todavía?
de Abraham. Los lomos del padre Abraham. Cuando dice aquí los lomos de Abraham, representa de que el vigor, la fuerza de Abraham todavía estaba en él, no había engendrado todavía sus hijos, en este caso Isaac, para que fuera de donde iban a ser el Señor Jesús. Estaba todavía en el lomo de Abraham, ¿verdad? Entonces, pero cuando Abraham dio el diezmo a Melquisedec, que salió al encuentro. Capítulo 6, texto 20. ¿Alguien más? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mire cuántas veces va mencionando aquí el orden de Melquisedec. Capítulo 7, verso 1 hasta el 4. 7, 1 al 4. ¿Alguien más que desee leernos esa cita? 7, 1 al 4. Sí, vamos a ver. 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Santísimo, que salió a recibir a Abraham, que se hundía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino que hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Mire, aquí explica quién era Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Y algunos confunden a este Melquisedec y dicen que Melquisedec era una persona salida de un lugar extraterrestre, no tenía esta persona no había nacido. Dice que, si usted lee aquí, dice sin padre, texto 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, ¿cómo es semejante al Hijo de Dios? Este era un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Era un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Pero cuando dice sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, bueno, nos vamos al texto 14 del capítulo 7. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y el texto 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió a la verdad. Nada. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que Melquisedec ni tenía padre que había sido sacerdote, tampoco madres que pertenecían a esa línea sumo sacerdotal, no había genealogía en él que tuvieran el sumo sacerdocio. Este sacerdocio era único, porque era semejante al Señor Jesucristo. Nadie sirvió al altar en relación al Señor Jesucristo, nadie. Ni su padre, ni su madre, con todo, y María, que fue una mujer, un vaso escogido por el Señor, pero no era sacerdote. Ella no pertenecía ni siquiera a los hijos de los sacerdotes. Era descendiente de David, sí, pero no era de la tribu sumo sacerdotal. Y eso es lo que está diciendo, que era sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Y esto constituye el modelo, el orden del cual Cristo había de ser sumo sacerdote. Porque es de acuerdo a ese orden, según capítulo 7, texto 17. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No es según el orden de Aarón, no, ni siquiera de Moisés, sino de Aarón. Perdón, de Melquisedec, porque ese era el tipo semejante al Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, que no tenía nada que ver con el sacerdocio arónico,
y tampoco no tenía familia, ni ascendencia, ni descendencia que fueran sacerdotes que sirvieran. Era uno, era exclusivo, era un tipo semejante al Señor Jesucristo. En capítulo 7, texto 15 ya lo leímos, ahora vamos a ver el capítulo 7, texto 21. 21 al 22. Dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento del que le digo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El Señor Jesucristo, ya aprendimos, no podía ser sumo sacerdote conforme al sacerdocio arónico porque pertenecía a otra ley. No podía servir en el santuario porque la ley se lo prohibía. Era la ley únicamente sombra y figura de los bienes venideros. Y tampoco él podía ser sacerdote porque podía romper el orden establecido por Dios, que debía ser de acuerdo al orden establecido siglos atrás, que era el sacerdote Melquisedec, el sumo sacerdote Melquisedec. No sé si hay alguna pregunta, ¿alguien tiene alguna pregunta que no entienda? Podemos tratar de explicar, pero ya entendemos que Melquisedec, ya lo explica ahí, era rey de paz, rey de Salem, que sirvió al Dios Altísimo y era el rey de justicia, ¿verdad? Y también rey de paz. Todos esos títulos presentados en Melquisedec representando al Señor Jesucristo. Cristo es el rey de paz. Él era el rey de Salem, era una transliteración para referirse a Jerusalén. Era el rey de Jerusalén. Salem, sin padre y sin madre. Muy bien, hubo cambio entonces de sacerdocio, y ahora también vamos a ver que hubo cambio de ley. Cambio de ley. El Señor Jesús no solo cumplió la ley, sino también que estableció un nuevo pacto, en el que se extiende al pecador la salvación por pura gracia. Hebreos capítulo 7, texto 12. Miren Hebreos capítulo 7, texto 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Note, si hay cambio de sacerdocio, entonces tenía que haber también cambio de ley. Cambiado el sacerdocio, se cambia la estructura. Y aquí se cambia la ley. Cambiado el sacerdocio, también dice que es necesario que haya cambio de ley. Capítulo 7, texto 18. Siempre queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Texto 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Mire, ¿qué cosas más importantes dice con relación a la ley? Dice que habiendo cambio de sacerdocio, fue necesario que hubiera cambio de ley. Y luego el texto 18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Por qué era débil la ley? ¿Por qué era ineficaz la ley? Bueno, porque nada perfeccionó la ley. Texto 19, nada perfeccionó la ley. ¿Qué día aprendíamos? La ley no podía quitar el pecado. La ley no pudo cambiar a la persona. La ley únicamente era el señalamiento del pecado en los seres humanos. Como Pablo decía, yo no conocí el pecado, si la ley no dijera, no lo hiciera. Entonces, la ley señala el pecado, pero no lo puede quitar. La ley te manda que debe cumplirse al pie de la letra, y es por obra, haz esto y vivirás. Pero las personas no podían hacer. Imagínense la mujer que fue llevada al Señor Jesucristo. La ley demandaba muerte para ese tipo de personas. Claro, porque estaba señalado el pecado de adulterio, irremisiblemente debía de morir.
No había una opción, no había nada, no daba la fuerza, el valor de poder cambiar una vida de pecado, y entonces la persona pecaba, y si pecaba tenía que morir. Entonces, era ley. Nada perfecciona la ley, sino de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ese es el Señor Jesucristo. La mejor esperanza. Un tiempo, una nueva época. La persona del Señor Jesucristo es la esperanza de los seres humanos. San Juan capítulo 1, texto 17, concuerda con esto. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17. Aquí está hablando Juan el Bautista, dando testimonio del Señor. Desde el versículo 15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Parece trabalengua, ¿verdad? Pero es claro lo que Juan está diciendo. Juan está diciendo: el que viene después de mí. El Señor vino después de Juan, ¿verdad? Juan vino primero porque era el precursor, preparando el camino del Señor. Él viene después de mí, pero es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué está diciendo Juan? Está diciendo que Él es el Hijo de Dios, es Dios, es Dios, ¿verdad? Es el Eterno, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, y nada perfeccionó la ley, ¿verdad? La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cambio de ley. Cambio de ley, mire. Cambiado el sacerdocio, fue necesario también que hubiera cambio de ley, porque la ley no podía quitar el pecado, no podía cambiar a los seres humanos, no tenía el poder de dar la fuerza al ser humano para no pecar, solamente señalar el pecado era nuestro ayo. Estamos confinados bajo la ley para presentarnos a Cristo, y ahora que Cristo viene, entonces la ley queda eliminada en el sentido de que Cristo cumple la ley y establece una nueva forma de vida, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Y ese es el cambio de la ley. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Tiempo seguido, vamos a continuar viendo esto el sábado. Dios mediante. Que el Señor nos bendiga. Amén.